Hola nuevamente y un cálido saludo fraternal con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o directamente vía YouTube. Soy Teresa Méndez Face y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de mi tierra natal, Xeretamí, Paraguay, corazón de Sudamérica. El cuento escogido para hoy se titula La presentación y es un segundo texto de Lucía Escoceria, que leo como parte de esta antología radial de cuentos paraguayos que empecé hace casi 2 años, el 8 de febrero de 2019, y que con esta presentación ya cuenta con 101 ediciones dedicadas a un total de 100 autores diferentes, 50 de cada género, mitad obras de autoría masculina y mitad de autoría femenina. Empiezo este segundo centenar de rincones literarios radiales con un cuento de Lucía, porque desde hace un tiempo, desde el 10 de noviembre pasado, aniversario número 12 de su muerte, su recuerdo me ronda en la memoria y la veo a menudo, revisando papeles, buscando material para estos rincones, en fotos de momentos juntas, almuerzos, reuniones, presentaciones de libros, en videos varios, en emails de hace mucho tiempo que no he borrado, en dedicatorias diversas y últimamente hasta en sueños. Pensé que tal vez ella me estaba y está mensajeando desde el más allá, pidiéndome o sugiriéndome que le dedicara el primer espacio radial de mi segunda tanda de 100 cuentos más, ahora ya en versión ilustrada y en YouTube. He ahí el porqué de empezar la edición número 101 de mi Rincón Radial con un cuento de Lucía Escoceria, una autora ya incluida anteriormente entre los primeros 100 representados. Conocí a Lucía en agosto de 2003, en un simposio de literatura del Instituto Literario y Cultural Hispánico que se llevó a cabo en Asunción. Allí yo leí una ponencia sobre narrativa paraguaya escrita por mujeres. Y ella, Lucía, había viajado desde Encarnación, me confesó después, solo para conocerme personalmente y regalarme varios de sus libros. Así como existe el amor a primera vista, yo les puedo asegurar que también existe la amistad a primera vista, porque así fue la nuestra. Conectamos ahí mismo y desde entonces nos mantuvimos en contacto constante, directo durante mis visitas anuales a Paraguay o indirecto vía email o teléfono hasta 1 o 2 días antes de su viaje definitivo al más allá. La presentación es uno de los 10 cuentos incluidos en Rosas sobre el Río de la Plata de 2008, su último libro publicado solo 2 meses antes de su muerte. Y este libro tiene una resonancia especial en mi corazón y en mi memoria, porque junto con Augusto Casola, también ya fallecido, estuvimos a cargo de su presentación en el Centro Cultural Juan de Salazar en septiembre de ese año, días después de su publicación. Este cuento, La presentación, que es el primero de los 10 de Rosas sobre el Río de la Plata, tiene lugar y fecha de nacimiento. Como queda explícito en el epígrafe y dedicatoria a Alejandro Gatti, con que empieza el cuento, la semilla que genera la historia nace en Luque, en casa de mi hermano Papucho, Juan Bernardino, y en la fiestita que allí me hicieron
y a la que asistieron Alejandro, Lucía y algunos amigos más para celebrar mi cumpleaños en mayo de 2007. El argumento es muy sencillo y cuenta lo sucedido inmediatamente antes, durante y después de la presentación del poemario de Don Pedro, un poeta del lugar. La narración está en tercera persona, desde la perspectiva de un narrador omnisciente que nos cuenta de manera lineal, con un lenguaje fácil y directo, lleno de ironía y mucha ternura, una historia ficticia, pero no obstante bastante realista. Un par de semanas después de la presentación de Rosas sobre el Río de la Plata de Lucía en Asunción, ya en octubre, ambas viajamos a Encarnación para la segunda presentación de la tercera edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, libro lanzado ese mismo año un par de meses antes en Asunción. Allí, en Encarnación, intercambiamos roles y fue ella, Lucía, mi presentadora y yo la autora del libro presentado. Un par de semanas después de aquel evento en Encarnación, yo viajaba de vuelta a Estados Unidos y sin saberlo ni poder sospecharlo, ya estaba escrito que en mi próxima visita a Paraguay, cuando planeaba lanzar yo mi doble volumen de crónicas y ensayos paraguayos de ayer y de hoy, ya no volvería a ver a mi querida Lucía, que me había ayudado muchísimo en la preparación del manuscrito para ese volumen doble de libros. A ella va dedicado ese libro en 2 tomos. En fin, creo que con esta evocación de mi amistad con Lucía y el recuento de cómo, cuándo y dónde nace la idea para este cuento, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar en el audio número 2 que sigue el cuento La presentación de Lucía Escoceria. Y aquí va la presentación de Lucía Escoceria. Este cuento lleva una dedicatoria que dice así: a Alejandro Gatti, que plantó la semilla de este cuento en Luque, en el cumpleaños de mi querida amiga Teresa Méndez Faith. Don Pedro corrió una parte del telón para mirar el auditorio. Había 4 personas sentadas. 4. No podía creerlo. Él personalmente había llevado las tarjetas de invitación a los miembros del Club del Libro, y eran más de 12. Todos habían prometido asistir, pero no se veía a ninguno. Tampoco estaba su vecino, don Israel, el profesor jubilado que comparó sus poemas con la belleza de los versos de Rubén Darío y hasta con algunos de Neruda. Y Elena, su mejor amiga, tampoco se la veía. Es cierto que se olvidó de felicitarla el día de su cumpleaños, aunque después de unos días lo hizo, pero no podía tomar revancha con su ausencia en la presentación del libro. Ella sabía que era muy importante para él, que no se lo perdonaría fácilmente. Samuel, su único hijo, llamó a última hora para avisar que no podría venir. El auto tuvo una avería o algo así. Don Pedro pensó que si quería hubiera venido igual, en colectivo. El peluquero también brillaba por su ausencia. Otra promesa incumplida. Los concejales alabaron el libro y dijeron que mandarían un representante. Las profesoras de literatura del Colegio del Pueblo estarían con los mejores alumnos y con los miembros de la Academia Literaria. Sin embargo, las sillas vacías del recinto decían otra cosa. Una mueca de decepción apareció en el rostro enjuto y arrugado. Los ojos tuvieron un fugaz brillo de lágrimas. Todos le habían fallado. El poemario
poemas del corazón, era como un hijo para él y se sentía como una madre primeriza, bueno, como un padre, al mostrar al bebé con orgullo a las visitas, solo que ellas no aparecieron. Conocía a dos de las 4 personas que estaban allí, pero en honor a ellas hablaría con todo el entusiasmo que sentía por su creación. Don Pedro no sabía que los extraños que entraron al auditorio lo hicieron por el fresco que daba el aire acondicionado que permitía huir de los 37 grados que había afuera, y que era el lugar ideal para esperar sentados a que llegara la hora de la función del teatro, que se encontraba cerrado todavía en la sala adyacente. Una pareja entró abrazada y se sentó en la última fila. Qué bueno que a la gente joven todavía le guste la poesía, pensó con regocijo. Sintió renacer la ilusión. El doctor Esculapio, un poeta reconocido en la esfera literaria del país, presentaría el poemario. Había aceptado escribir el prólogo del libro y eso llenó de orgullo al poeta. Don Pedro, ¿qué le parece si comenzamos ya? Pero hay solo 6 personas. No importa, ya pasaron más de 30 minutos. Por cortesía a los que llegaron temprano, debemos empezar. Y entonces dieron inicio al acto. Don Esculapio habló del estilo, la fuente de inspiración y del significado de algunos poemas. En el auditorio, la mujer gorda que no conocía hablaba en voz baja con el vecino de asiento, mientras que éste miraba el reloj de pulsera con harta frecuencia. Más atrás estaba Dora, la dueña de la pensión donde vivía. Había cumplido, se sintió agradecido y la miró con satisfacción. Ella le respondió con una sonrisa que le tomó toda la cara. Detrás de ella estaba don Pantaleón, el sastre. ¿Habría venido por cortesía o para ver cómo le quedaba el traje que le confeccionó? Y detrás de ellos la pareja joven. No prestaban atención a las palabras de don Esculapio. Se besaban apasionadamente, sin importarles nada que no fueran ellos mismos. Las metáforas puras usadas por don Pedro, pero don Pedro no oía las palabras de don Esculapio. Miraba hipnotizado el panorama que ofrecían los muslos que dejaba ver la minifalda de la chica. El espectáculo excitó a don Pedro, una sensación que había dejado de experimentar mucho tiempo atrás. El saco del traje disimuló lo que ocurría en el pantalón del poeta. La erección no tenía nada que envidiar a un actor porno. Qué ganas de estar en el lugar del muchacho de la última fila, o en la soledad de su cuarto para llegar hasta el final. O mejor todavía, con Porfiria, la vecina de pieza de la pensión, que siempre traía algo para comer en horas de la noche y a quien quería hacerle tantas cosas, pero por temor a fracasar nunca dijo ni hizo nada. Y eso que ella se pasaba haciéndole bromas e insinuaciones. La lírica de don Pedro nos transporta. Llegó el turno de hablar. Dijo menos de lo que había preparado. Total, solo eran 4 personas las que escuchaban. Definitivamente, la pareja del fondo estaba ahí para otra cosa. Después del acto, se invitó a los presentes al brindis, que tendría lugar en el hall del edificio. Dora lo felicitó y pidió una dedicación en el poemario que compró. También el sastre hizo lo mismo. Y cuando llegó al hall, se repitió el milagro bíblico, solo que en vez de peces eran personas. Las 6 que habían estado en la presentación del libro se habían multiplicado por 3.
Mucha gente que no conocía hablaba de temas diversos mientras los bocaditos desaparecían con mayor rapidez que el paisaje visto desde un tren nuclear. El vino terminó en minutos. Personas extrañas le felicitaban, pero nadie más compró el libro. La pareja que vio en la última fila se pasaba una cereza con la lengua. Los miró con una sana envidia. Era en la pensión, toda la semana se habló de don Pedro y su libro. Don Pedro dijo que hubo mucha gente, más de 20 personas, lo que era verdad, aunque no tenía por qué especificar que llegaron a la hora del brindis. También dijo que vendió 2 libros, y era verdad, y que algunos amigos habían reservado más de 10. Mostraba con orgullo un pequeño recorte de diario donde se mencionaba su nombre y el de su poemario. Pero a nadie dijo que fue lo mejor de la presentación. El recuerdo de las imágenes vívidas de la pareja sentada en la última fila que quedaron grabadas en la memoria y que por alguna extraña asociación le hacían reaccionar en la misma forma cuando las traía a la mente. Porfiria podría dar fe de eso. Ella le sigue llevando comidas a don Pedro a la pieza, solo que ahora tarda horas en salir y cuando lo hace, una extraña sonrisa le acompaña durante todo el día. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Lucía Scoseria. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, a mediados de este año. Lucía Scoseria nació en Finale Liguna, Savona, Italia, en 1954 y falleció en Asunción en 2008. Poeta, narradora y docente. Aunque italiana de nacimiento, a los 7 años llegó a Paraguay con su familia, radicándose en Encarnación, donde residió desde entonces. Abogada y licenciada en Pedagogía y Filosofía por la Universidad Católica de Encarnación, ejerció la docencia durante mucho tiempo y hasta su jubilación en 1992, año que marca el principio de su prolífica producción literaria. Desde 1993, en que aparece Cuentos de Lucía, 5 cuentos y una novela corta, su primera obra, llegó a publicar una veintena de libros. También de 1993 son Desnudando el alma, poemas, El lapacho, novela, Historias de amor, 3 novelas cortas, y Poemas de Lucía. En 1994 dio a luz Amelia, novela, y Simplemente relatos, 5 cuentos y una novela corta. En 1995 publicó Poemas sin tiempo y en coautoría con Olga Samsevich de Ladán, Carmen del Paraná, 1932, editó Antología Poética de Itapúa, recopilación de poemas de poetas de la zona de Itapúa. En 1996 salió Para contar en días de lluvia, una colección de 15 relatos. Desde entonces fueron apareciendo nuevos libros casi cada año, entre ellos Poemas y Poetas, 1997, compilación de autores locales. Decisiones, 1998, cuentos. Nuestros cuentos, 1999, compilación de cuentos de autores de Encarnación. Sueños de cristal, 1999, poemas. Sobredosis de cuentos, 2000. Tequiero.com, 2001, cuentos. ¿Cuántos cuentos?
2002. Cuentos sin mordaza, 2003. Ese extraño equilibrio de lo opuesto, 2004. Relatos eróticos. La siesta en que la cueva se tragó al ladrón, 2007. Cuentos eróticos. Y Rosas sobre el río de la Plata, 2008. Cuentos. Su último libro publicado 2 meses antes de su muerte. Tiene también cuentos incluidos en varias publicaciones colectivas y antologías literarias nacionales y extranjeras.